Hola, hola, muy bendecida tarde, que el Señor te guarde y te cuide siempre. Qué gusto saludarte. Mi nombre es Jorge Isa González, salesiano cooperador, y vamos a ver un poco sobre los textos de la liturgia de hoy, 1 de octubre. Empezamos el mes de la misión, ese mes que se nos invita a recordar no solamente que nosotros, cada uno desde nuestra trinchera, pues tiene una misión importante dentro de la construcción del reino de Dios, sino también una concientización por aquellos hermanos, sacerdotes, religiosos y laicos quienes hacen esa labor adyente, es decir, que van a diversos lugares, incluso en algunos casos exponiendo su propia vida para poder dar el mensaje del Evangelio a todo aquel que desee escucharlo. Y bueno, pues justamente por eso, hoy también la iglesia recuerda a uno de los copatrones de las misiones, como lo es Santa Teresa del Niño Jesús, o también conocida como Santa Teresa de Lisieux, que es muy interesante su historia, pues evidentemente ella nunca hizo una labor misionera propiamente, sino que más bien vivió producto de su también enfermedad en un claustro, y aún así fue un testimonio real de cómo debe de, pues, justamente compartirse el mensaje del evangelio. Y es que uno de los elementos importantes que debemos de tener claro dentro de nuestra experiencia de iglesia es que nuestra iglesia pues tiene la santidad de su fundador, la santidad de Cristo que se entrega por nosotros, que ha hecho todo lo posible porque dejemos esa deuda del pecado que nos ha dado a través del Espíritu Santo, esos medios de santificación, y evidentemente nace del amor de ellos junto con el Padre, quien es toda santidad y todo amor. Pero habrá momentos de prueba, momentos de dificultad que a veces nos pueden hacer tambalear, nos pueden hacer sentir débiles. Y es propio de lo que hemos venido meditando en las primeras lecturas, que es justamente la historia de Job, que como decíamos el viernes, es una historia muy paradójica porque nos recuerda o nos invita a reflexionar sobre la experiencia del dolor de aquel hombre inocente, aquel que no ha cometido pecado, porque dentro de la primera experiencia de fe que tenían antiguamente, se decía en el pueblo de Israel, pues que la vida, larga vida, mucha familia y también en esa parte, pues también grandes bienes eran signos de bendición y la ausencia de ellos correspondía justamente a una especie de castigo por pecados cometidos. Pero Job realmente no había hecho nada de eso, más bien era un hombre recto y al principio en aquel primer diálogo que decía el primer capítulo de Job, se hace ver, pero igual la prueba viene por la fragilidad de la humanidad, por los efectos del pecado original y del pecado en la vida de las personas, pues claramente entonces hay momentos de dificultad, incluso en aquellas personas que podríamos decir, pues, que no deberían de sufrirlo, visto desde una perspectiva de justicia humana. Y bueno, Job llega un momento en el que, bueno, pierde su familia, pierde sus bienes y termina perdiendo hasta la salud porque cae enfermo de lepra. Y la perspectiva de muchas personas era decirles: "Bueno, ya maldice a Dios y muérete". Es decir, ya esto terminó. Y también es muy interesante ver que Job en su gran justicia, porque él empieza este proceso diciendo: "El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor", llega un momento en el que termina de explotar. Y es justamente esta primera lectura, cuando ya llega ese momento que todos y cada uno de nosotros hemos vivido de manera particular, cuando sentimos que ya Dios se ha alejado de nosotros, cuando sentimos que Dios no nos escucha, cuando sentimos que Dios, pues, nos ha dado la espalda. Esos famosos silencios de Dios, como a veces también decimos en la espiritualidad, pero que a veces nos hacen sentirnos que no somos, pues, que no hemos sido cuidados, que no somos protegidos. Pero también es importante entender que todo esto visto desde la cruz de Cristo, también podemos entender que el sufrimiento, que el dolor, que los padecimientos, incluso viendo el testimonio hoy de Santa Teresita de Lisieux, todo puesto dentro de la experiencia cristiana, dentro de la experiencia de fe, todo nutre y todo ayuda para poder alcanzar la santidad. Y una enseñanza buenísima que nos deja justamente esta primera lectura es propiamente incluso como a veces nuestros reclamos a Dios se pueden convertir en oración. ¿Por qué? Porque me estoy saliendo de esa parte de verme únicamente a mí mismo y hablo con Dios, le expreso lo que siento. Me abro de mí y me dirijo a Él. Entonces, a veces, incluso en las oraciones, es importante a veces tener ese poco de enojo, pero un enojo que nos permita, no, en primer lugar, no faltarle el respeto a Dios, pero sí cuestionarle, porque sus caminos son más amplios que los nuestros, su sabiduría es más grande que la nuestra.
Y por eso en el Salmo 87, que es el que hoy es nuestro salmo responsorial, habla de cómo nosotros le pedimos al Señor que nos escuche, cómo le pedimos al Señor que en nuestros momentos de debilidad, cuando todo a nuestro alrededor es oscuridad, es inseguridad, incertidumbre, cuando todo parece que está la muerte a mis alrededores, entonces ahí es donde ocupo verdaderamente que el Señor me escuche. Y evidentemente Él, pues, nos invitará a reflexionar y nos abrirá la mente en algo más importante y poderoso que tal vez nosotros todavía no hemos de descubrir, pero eso tiene que verse también desde la perspectiva de la fe y entendiendo también, por otro lado, el proceso de los otros. Porque ahorita estamos hablando de cuando yo soy la persona que en este momento tiene esas crisis, pero a nuestro alrededor también tendremos personas que están sufriendo por esas necesidades y que tal vez yo en un momento de espiritualidad alto me cueste justamente entender propiamente esos caminos y esos padecimientos que tienen otros. Y es donde entra esa parte de la misericordia, de ponerme yo en el lugar de los demás, desde una perspectiva de no juzgar, sino orar y pues justamente pedir por ellos. Hoy la iglesia se ha visto muy marcada por muchísimas situaciones de personas que se han alejado de la iglesia, que verdaderamente, pues, por una u otra decisión han decidido dar el paso al costado. Y es muy fácil juzgar, y es muy fácil señalar, pero hay que entender que evidentemente y en muchos casos, tal vez los motivos y decisión que propulsan esto no es lo más adecuado ni es lo correcto. Pero es un proceso que no está en nuestras manos juzgar, sino pedir para que el Señor sea el que ablande corazones. Y bueno, parte de esto que estamos reflexionando es lo que podemos descubrir en la lectura del Evangelio, que es del capítulo 9 de Lucas, cuando dice que ya Jesús empieza a ese ascenso, que es la manera como lo muestra el evangelista Lucas, hacia el Gólgota, empezando por su llegada a Jerusalén y todo lo que va a ser esta experiencia de esta última Pascua. Y dice que justamente en ese caminar iban a pasar a una aldea de samaritanos que no los reciben justamente con mucho cariño, más bien no les permiten ingresar porque iban hacia Jerusalén. Todo aquel que busca la santidad y quiere llegar al cielo va a encontrar pues repulsión dentro de la gente del mundo que no entiende lo que se está haciendo. Eso es normal, por eso es que los cristianos, cuando verdaderamente queremos vivir esa experiencia de Cristo y reflejar verdaderamente nuestra vida de fe, hay tanta persecución, hay tanto ataque, hay tanto señalamiento, porque claramente no es algo que se entienda fácilmente por aquellos que lo ven desde afuera. Es el cielo el fin último y es esa elevación la que tenemos que buscar para encontrar la plenitud de nuestra vida, la plenitud de la resurrección. Pero hay gente que aún no lo entiende y hay gente que aún se niega a escuchar el mensaje del Señor. Pero lo cierto es que en esa parte no podemos tomar tampoco la actitud de Santiago y de Juan, aquellos que por eso les decía el Señor, Boanerges, es decir, pues voces de trueno, porque su primera respuesta ante el desprecio del Señor es pedir fuego que consuma a esos pueblos, buscar el castigo, buscar la condenación. Y Jesús les reprende porque evidentemente sabe que hay un proceso que vivir y nosotros, quienes caminamos en primer lugar, no estamos exentos de caer. Y en segundo lugar, y ahora tomando en consideración este mes de octubre dedicado a las misiones, no tenemos que ser dedos inquisidores, sino todo lo contrario. Tenemos que ser pues justamente invitarlos, ser justamente propulsores de que la vida en Cristo es buena, de que la vida en Cristo es lo mejor que podemos tener, que el evangelio está marcado para todos y cada uno de nosotros. Pero evidentemente es un proceso constante, una lucha constante. Disculpen. Por eso en este momento pidamos al Señor que nos dé esa fortaleza. En primer lugar, de descubrirle a Él en nuestras propias falencias, en nuestras propias caídas, en esos momentos en los que sentimos que se ha alejado de nosotros. Y en segundo lugar, pues seamos propagadores de la buena nueva, con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, justamente a esa gracia. Y como dice la aclamación antes del Evangelio, ser pues justamente pues continuadores de aquello que hizo Cristo, porque decía justamente que Jesucristo vino a servir y a dar la vida por la salvación de todos. Que cada uno de nosotros también tengamos esa disposición para que nuestra vida sea entregada en servicio, que no necesariamente tiene que ser pues por una ejecución, ¿no?
sino el desgaste normal de nuestra vida, sea sea pues impulsado por esa gracia de que más personas le conozcan al Señor y le amen. Que Dios los bendiga y que tengan una muy feliz tarde.